Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Aida Ruiz. Estamos en la última sesión del seminario Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje, que se enmarca dentro de los eventos de las jornadas académicas que organiza la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. En esta ocasión, el tema de la charla se denomina Evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales y estará a cargo de los maestros Ana Victoria Castillo Baltasar y Freddy Pascual Castro. Bien, me permito leer brevemente el currículum vitae de nuestros ponentes. La maestra Ana Victoria Castillo Baltasar es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Colima y máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación en línea por la Universidad de Málaga, España. Actualmente labora en la Dirección de Educación Continua en el área de diseño instruccional y se encarga de la capacitación a los profesores de nuestra institución en el diseño, desarrollo e implementación de cursos con mediación tecnológica, así como en el análisis de contenidos, diseño y propuesta de actividades que son colocadas en la plataforma EDUC de nuestra institución para diversos diplomados. Por su parte, el maestro Freddy Pascual Castro es licenciado en Pedagogía y también colabora en el Departamento de Educación a Distancia de la Universidad de Colima. Además, es profesor en instituciones privadas donde imparte materias como planeación educativa, tecnología educativa y educación a distancia. Además, se ha desempeñado como tutor de contenido en la plataforma de educación a distancia EDUC y ha desarrollado diversos cursos relacionados con el aprendizaje en línea y la mediación tecnológica. También es capacitador de manera presencial en diversos cursos sobre el uso de la plataforma EDUC y en el diseño y desarrollo de materias con mediación tecnológica. Bueno, sin más preámbulos, les dejamos el uso de la voz para que nos compartan el tema del que se va a tratar hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestras y maestros. Es un gusto para nosotros, para mi compañera Ana Victoria Castillo y para mí estar este día presentando nuestra charla que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. Como les comentaba nuestra compañera Aida, nuestra charla se titula La evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. Vamos a estar impartiendo esta pequeña charla con mi compañera Ana Victoria Castillo Baltasar y su servidor Freddy Pascual Castro. Bueno, antes de iniciar me da mucho gusto estar ahorita con ustedes porque los acabo de ver en la pantalla y ubico a algunos de mis profesores que me dieron clases en la universidad, en la Facultad de Pedagogía, ubico también a algunos compañeros e incluso ubico a algunos alumnos que estuvieron con nosotros en los cursos que hemos impartido. Entonces me da mucho gusto y bueno, antes de iniciar, me gustaría compartirles cómo va a estar estructurada nuestra presentación. Bueno, básicamente nosotros hemos decidido abordar el tema de la evaluación desde la conceptualización. Posteriormente vamos a revisar las características de la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, las diferencias y similitudes que tienen con la evaluación presencial y la evaluación virtual. Y bueno, también la evaluación desde el diseño de las actividades de aprendizaje, que es una de las áreas que nosotros trabajamos en el Departamento de Educación a Distancia, ¿no? También les vamos a compartir por ahí algunos productos o alguna sugerencia de producto y evidencias de aprendizaje que ustedes como profesores pueden solicitar al momento de redactar sus actividades de aprendizaje, ¿no? Y algunas recomendaciones para la elaboración de los instrumentos de evaluación, sobre todo lo que tiene que ver con listas de cotejo, rúbricas, cuestionarios. Y por último, unas recomendaciones generales, ¿no? Bueno, para iniciar, me gustaría contextualizar primero cómo se da esta charla. Bueno, la charla surge, bueno, el tema y el título de la charla surge porque nosotros, con la experiencia que hemos tenido y con la situación que se dio por esta contingencia sanitaria derivada por el COVID-19, el año pasado estuvimos nosotros capacitando a los profesores respecto al diseño y desarrollo de sus materias con mediación tecnológica y con esta parte de la elaboración de exámenes en la plataforma de Praxis. Entonces, a partir de eso nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente, que para el profesorado fue un reto pedagógico tecnológico el hecho de transitar de la modalidad presencial a la modalidad educativa virtual.
porque fue incluso de la noche a la mañana, cuando nos dijeron, pues ya no van a venir de manera presencial y ahora nos toca trabajar de manera virtual lo que restaba del semestre. Bueno, nos dijeron que al principio eran unos meses y pues ya se alargó hasta el año, ¿eh? Ya estamos por cumplir el año y bueno, y nosotros nos dimos cuenta al momento de capacitar a los profesores que expresaban cierta inquietud y la inquietud la pudimos nosotros ubicar en tres preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual? Segundo, ¿cómo implementar mi materia en esta modalidad virtual? Que fueron las preguntas que surgieron a partir de las inquietudes de los profesores y es que por eso nosotros atendimos mediante la capacitación de un curso que es el diseño de materiales educativos con mediación tecnológica. Y otra pregunta, otra inquietud que los profesores hacían era cómo evaluar los aprendizajes de los alumnos en esta modalidad. Entonces, a partir de esta experiencia fue que nosotros decidimos recoger las inquietudes de los profesores y poder nosotros darles algunas sugerencias o recomendaciones. Y bueno, de eso se trata nuestra charla, ¿no? Por los antecedentes por los cuales surge. Bueno, ¿qué es la evaluación? La evaluación, bueno, el acto de evaluar, con base en la definición del diccionario de la Real Academia Española, pues bueno, se entiende como el acto de estimar, de apreciar o calcular el valor de algo. En el ámbito educativo, evaluar hace referencia a la acción de valorar o estimar los conocimientos, aptitudes y habilidades de los alumnos con base en su desempeño académico. Entonces, es un proceso básico de valoración. Bueno, la definición de evaluación es un proceso básico de evaluación donde se obtiene información relevante sobre un hecho o situación que le permite, lo que permite formarse un juicio razonado que lleve a tomar decisiones al respecto, ¿no? ¿Qué es la evaluación del aprendizaje? Entonces, la evaluación del aprendizaje, nosotros como lo conceptualizamos, consideramos que es un componente del proceso educativo, a través del cual se observa, recoge y analiza información significativa respecto a las posibilidades, necesidades y logros de los alumnos, ¿no? ¿Esto con qué? Con la finalidad de emitir un juicio de valor y tomar las decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de los aprendizajes. También la evaluación del aprendizaje vamos a entenderlo como un proceso continuo y personalizado, es decir, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada uno de nuestros estudiantes y esto nos va a permitir adoptar medidas de refuerzos para garantizar el logro de los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, nuestra finalidad última es que los alumnos aprendan, entonces para eso pues es importante llevar a cabo este proceso de evaluación. A continuación, mi compañera Ana les va a explicar o va a profundizar sobre la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Victoria Castillo. Bueno, al igual que mi compañero Freddy, pues me da mucho gusto poder compartir un poquito de lo que nosotros podemos ofrecer a través de nuestra experiencia en esta situación que pues no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad? Bueno, en lo que refiere a la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales, esta es entendida como un proceso de información en el que debemos ver la evaluación no como una calificación asignada, sino como un proceso completo que permite al profesor recabar información respecto al desempeño del alumno, ¿sí? Este lleva un proceso. Siguiente, Freddy, por favor. Bueno, tiene varias características. Una de ellas es que es permanente, ¿sí? Permanente porque durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva una evaluación inicial, intermedia y final. Esto le permite al docente obtener una evaluación durante un proceso y no solo en un punto específico, ¿sí? Entonces, este es permanente porque lo podemos hacer, digamos, en 3 etapas. Al inicio, intermedio y al final, y vamos viendo los avances del estudiante. Sistemática. Se desarrolla en etapas, formula aprendizaje y utiliza técnicas e instrumentos de evaluación, ¿sí? Es donde se formulan aprendizajes, evaluar. Utilizamos técnicas e instrumentos confiables para así obtener información relevante sobre cuáles son las necesidades de los alumnos y buscar estrategias para lograrlas.
Formativa. Permite reorientar metas, expectativas, mejorando así las estrategias de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que si el profesor lleva un proceso permanente, donde lleva una vigilancia por etapas, puede ir viendo cuáles son los avances de los alumnos, si se están logrando los objetivos, las competencias de la materia o del tema en general. Con ello, él puede mejorar sus estrategias de aprendizaje, de ver qué está fallando o si realmente le están funcionando. Es personalizada. Personalizada nos permite dar un seguimiento individual y orientación a cada uno de los alumnos, ¿sí? Nos permite ver cuál es el avance de cada uno de ellos a través de las evidencias de aprendizaje o productos que se solicitan. Es participativa, porque aquí va la intervención de diferentes sujetos, como es el alumno y el docente. Y consensuada, porque nos permite proponer y formular criterios, ¿sí? Aquí el docente es quien realiza un instrumento de evaluación, ve qué criterios son los adecuados para poder evaluar los aprendizajes de los alumnos. Bueno, otra de sus características tomadas de Cano y Hernández, ellos ubican las siguientes características, que son 4. Validez. En lo que refiere a validez, ellos hacen referencia a la pertinencia de los productos solicitados como evidencias y generalmente se obtienen con la aprobación de uno o más expertos. En este caso, la validez, ¿quién la va a dar? El tutor. Él es el que pide los productos, él es el que establece qué características debe tener esto y en base a ello debe evaluar lo que se estableció en un principio, ¿sí? Debe ser el instrumento que se utiliza, debe ser confiable, es decir, se determina a través de métodos que midan la consistencia en las evidencias revisadas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde podemos utilizar rúbricas, cuestionarios o listas de cotejo. Debe ser congruente. ¿A qué se refiere? Refiere a la alineación de los objetivos de la evaluación con los propósitos y actividades de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que lo que el profesor evalúe realmente vaya acorde a los propósitos que se tienen para la materia o tema para poder lograr el aprendizaje de los alumnos. Esta debe ser variada y oportuna. Ello porque indica el uso de diferentes métodos y la oportunidad a la comunicación de resultados en el momento adecuado. Los instrumentos de evaluación deben ser confiables y auténticos, ¿sí? Confiable, es decir, que permita evaluar los aprendizajes de los alumnos, y pertinente, que esto es para que evitemos el exceso de productos de evidencias solicitadas. Así hay que ver, ahora sí digamos que hay que definir desde un principio qué es lo que se va a evaluar y enfocarse en eso al momento de utilizar un instrumento de evaluación. Siguiente, por favor, Fred. Bueno, aquí algunos ejemplos de algunas actividades tomando en cuenta las características anteriores. Por ejemplo, tenemos un foro. En el caso del foro, algunos de los criterios que se pueden evaluar es el número de participaciones, el contenido, la aportación, que la aportación realmente sea crítica, que esté fundamentada, que no sea el típico de estoy de acuerdo, sí es cierto lo que dice fulanito, sino tratar de hacer al alumno más reflexivo, ¿sí? En lo que refiere a productos como son presentaciones, pues desde analizar el contenido, que se profundice en él, la extensión, que tenga buena redacción, entre algunos otros criterios. Otro ejemplo es un mapa mental, bueno, pues que se aborden bien los temas centrales, el manejo de conceptos, la comunicación de ideas, entre otros. Está otro ejemplo de proyectos, bueno, aquí refiere mucho la búsqueda, manejo y organización de la información, creatividad, bueno, proyectos, todo depende del área del conocimiento que se haya dejado, y bueno, aquí sí hay que dejar que los alumnos exploten su creatividad y nos muestren las diferentes formas de poder transmitir la información de ciertos temas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la evaluación en ambientes virtuales? Una es que incentiva el desarrollo de destrezas, ¿sí? Permite una mejor comunicación para aquellos alumnos que en el aula normalmente pueden ser tímidos, quizás acá en los foros se pueden desenvolver un poquito mejor a través del chat. Trabajo en equipo, que aquí, pues al igual que de manera presencial, pues también se trabaja, nada más que aquí lo hacemos todo en línea, entonces implica un poquito más de organización y colaboración del grupo. Y bueno, también eso nos lleva a que tengan un pensamiento más crítico, ¿sí? Reduce tiempos, costos y facilita las técnicas para evaluar, sobre todo cuando son grupos numerosos, se cuentan con diferentes herramientas. En este caso, pues la universidad tiene EBPraxis y eso creo que es de gran ayuda.
desarrollo de nuevas formas de evaluación e integración con otras actividades. No, la forma de evaluar no precisamente tiene que ser examen, puede ser a través de proyectos o de algún producto que permita al docente evaluar el conocimiento sin perder de vista cuál es el objetivo, ¿sí? Oportunidades de practicar conocimientos y destrezas adquiridas que a veces de manera presencial pues no, el alumno no lo hace quizás por su personalidad, ¿sí? Siguiente. Diferencias y similitudes de evaluación. En el caso presencial, la valoración es directa, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en una clase presencial, el profesor se va mucho por observación, ¿sí? Puedes ver al alumno, sus participaciones, qué tan activo está, desempeño de contenidos y procedimientos revisados en clases. En lo virtual, bueno, aquí la evaluación se da a través de evidencias e instrumentos de evaluación. Evidencias, pues ya lo mencionamos, pueden ser diferentes productos que permiten al profesor evaluar el aprendizaje y el conocimiento, e instrumentos de evaluación que pueden ser, hay infinidad. Más adelante les comentaremos 3 de ellos. Respecto a la similitud tanto en la evaluación presencial como virtual, lo importante es que se mida lo que se necesita medir para comprobar si el estudiante logró desarrollar la competencia o alcanzar el objetivo a través de las evidencias o productos solicitados, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un cuadro donde nos permite visualizar de manera general. Tenemos una categoría. Nosotros en este caso pusimos el tipo de evaluación, que si se dan cuenta en la presencial, que es lo que comentábamos al inicio, se lleva un proceso de evaluación inicial, es formativa y sumativa, y bueno, en la virtual es muy similar. Las formas de participación en la evaluación, bueno, en la presencial hay heteroevaluación y coevaluación, y en la virtual se suele integrar una autoevaluación y una heteroevaluación. Sí, en la autoevaluación en ocasiones se le brinda al alumno algún instrumento con el que nosotros, los docentes, yo como profesor lo puedo evaluar, pero también se lo presto como apoyo para que él vea y se autoevalúe y vea si realmente su producto cumple con los criterios que el profesor solicita. Sí, que él también tenga conocimiento de cuáles son los criterios a evaluar. Técnicas e instrumentos utilizados. En lo presencial, bueno, mapas conceptuales, ensayos, proyectos, exámenes. Y en lo virtual, bueno, se utilizan las listas de cotejo, escalas, rúbricas, exámenes, proyectos, portafolios de evidencias digitales, ¿sí? En lo que refiere al proceso de evaluación de manera presencial, está a sistemática, que esta se realiza de manera informal mediante la participación del alumno en clase, y puede ser lenguaje verbal o no verbal, ¿sí? Que es lo que comentábamos, aquí es donde el profesor se apoya en la parte de observación. Sistemática, pues aquí se presenta en periodos específicos o momentos establecidos ya en la planeación didáctica. Y en lo virtual se utiliza más la sistemática, que esta se realiza en un tiempo previsto, basada en la planificación de las actividades de aprendizaje, ¿sí? En lo virtual tenemos, quienes han utilizado plataformas, bueno, se tienen fechas establecidas para entregar productos, esto porque también el profesor tiene un tiempo para evaluarlos, lo mismo aplica para los exámenes, ¿sí? Bueno, y la evaluación desde el diseño de las actividades de aprendizaje. Dice que las actividades de aprendizaje son las distintas tareas o ejercicios que una persona o grupo realiza en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto permite al alumno avanzar en su proceso. Y algo que sí es muy importante y que nosotros les hacemos mucho hincapié a los docentes es que hay que ser claros en las instrucciones de las actividades, ¿sí? Aquí hay que llevar de la mano al alumno, hay que decirle paso a paso qué es lo que va a hacer, ¿sí? Desde ingresa, digamos un ejemplo, ingresa al apartado, en el caso de DUC, al apartado comunicación, revisa el documento X. Una vez revisado, deberás realizar el producto que ustedes requieran, un mapa mental, un resumen, un análisis, mencionar cuáles van a ser las características de este producto, cuál va a ser la fecha de entrega y el medio de entrega,
y cuándo va a recibir él una retroalimentación de este producto. Mencionar que, y nosotros se lo sugerimos también mucho, que cuando hay actividades procuremos abrirles una herramienta de comunicación para dudas o comentarios sobre la actividad. Esta puede ser a través de un foro de dudas o el chat interno de la plataforma. Quizás establecer horarios para dar como asesorías en vivo o pues que el alumno entre y en cuanto el profesor tenga alguna oportunidad pueda responder. Y si va a haber evaluación de ese producto, mencionarle cómo se va a evaluar, si se va a considerar algún instrumento de evaluación para ello. Bueno, de preferencia indicárselos, mostrárselos, integrárselos dentro de la actividad y decirles dónde va a estar ubicado. Sí, que el alumno esté consciente de qué es lo que se le va a evaluar desde un principio, ¿sí? Es decir, es lo que entregue la actividad. No, maestro, usted no me dijo, a ver, aquí está un instrumento de evaluación, te pedí este producto y estos son los criterios que yo voy a evaluar, ¿sí? Y bueno, ya lo que les comentaba, pues incluir los instrumentos de evaluación. En lo que corresponde a la descripción de la actividad de aprendizaje, se recomienda incluir, bueno, el tiempo, el objetivo, que ese sí es muy importante, que él sepa cuál es el objetivo de esa actividad, qué es lo que va a aprender con él, la entrega del producto y bueno, lo que ya les comentaba, cuáles son las herramientas de comunicación que él tendrá disponibles para dudas o para enriquecer el tema con sus compañeros, ¿sí? Por su parte, para los elementos de evaluación que se deben considerar en la actividad de aprendizaje son características del producto, lo que les mencionaba anteriormente, criterios, los medios de entrega que son muy importantes porque de pronto se le indica entrega tu producto, a veces no le decimos por qué medio, el alumno lo puede mandar por un correo externo a la plataforma. Aquí nosotros sí le sugerimos utilizar los medios de comunicación internos de la plataforma para tener un control y que el profesor no tenga que estar brincando de un lugar a otro al momento de revisar los productos, integrar y mencionar que va a haber un instrumento de evaluación y lo que les comentábamos, súper importante que haya retroalimentación. De hecho, hasta en los foros, las participaciones del alumno, al final que el profesor haga una recopilación de todas esas aportaciones y haga una retroalimentación general, no alumno por alumno, porque quizás sí podría ser un poco más complicado, pero sí hacer una retroalimentación general, que el alumno vea que su participación realmente es tomada en cuenta, que no vea que no se sienta solo, vaya, porque en ocasiones puede ser el alumno, no, pues, ¿para qué participo? El profesor no entra, no sé si lo que yo aporte está bien o está mal. Entonces, sí que hay retroalimentación en todas las actividades que se le solicitan al alumno. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y bien, bueno, retomando eso que comentaba Anita, respecto a esta parte de los elementos o aspectos que se deben de considerar en esta parte de la actividad o la descripción de la actividad, lo vuelvo a mencionar, sí son elementos indispensables. ¿Por qué? Porque al final el alumno pues tendrá que revisar las indicaciones y si el profesor omite esta parte de la evaluación, pues al final sucede que el alumno no sabe ni cómo se le evalúa, ni qué se le evalúa y por qué la calificación que se le pone, ¿no? Entonces, estos aspectos dentro de la descripción de la actividad sí tienen que ser muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, los tipos de evaluación dentro del ambiente virtual, lo decía Anita al inicio, está la inicial, formativa y sumativa. La formativa pues permite determinar de manera individual o grupal el grado o logro de los objetivos, contenidos curriculares o competencias, considerando los procedimientos utilizados por los docentes durante la mediación pedagógica. Esto con la finalidad pues, de adaptar los procesos metodológicos a los progresos y necesidades del aprendizaje observados en los estudiantes. Por su parte, la evaluación sumativa tiene como propósito comprobar o corroborar cuánto han aprendido los alumnos. Regularmente, esta última, la evaluación sumativa, suele aplicarse al final, bueno, se aplica al final, sobre todo en procesos terminados, productos o evidencias de aprendizajes solicitadas por el profesor. Y bueno, su objetivo de este tipo de evaluación sumativa es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y entonces queda la pregunta, ¿qué actividades puedo crear para evaluar? O más bien, ¿qué productos o evidencias de aprendizaje puedo crear para evaluar al alumno? Entonces, nosotros tomamos como base la taxonomía de Bloom y con ella nosotros hacemos alguna sugerencia de esos productos o evidencias que ustedes como profesores pueden solicitarle al alumno, ¿no? Entonces, tenemos desde el nivel más básico, que es conocimiento, y así de manera gradual, más complejo, sería comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y bueno, nosotros aquí colocamos algunos de los productos o evidencias como recomendaciones. Por ejemplo, para llegar a un nivel de aprendizaje como el conocimiento, nosotros podemos proponer como una actividad de aprendizaje y solicitarle al alumno como un producto que busque alguna información, que busque algunos conceptos, etcétera, ¿no? Que revise alguna lectura. Eso para poder lograr este nivel de aprendizaje que les digo, el conocimiento, ¿no? Elaboración de un glosario, la revisión de alguna línea de tiempo para que vea o visualice los aspectos, sobre todo cuando son hechos históricos, para que conozca ese proceso histórico, ¿no? La visualización de algún video, de alguna película o documental, que solamente se queda en el alumno como conocimiento nada más y que no llega a otro nivel como la comprensión, análisis o los demás, ¿no? Por su parte está el nivel de comprensión, que nosotros recomendamos a los profesores que como actividad de aprendizaje sea el que el alumno participe en algún foro de discusión, y eso ya es un poco más complejo que un nivel como el primero, conocimiento, ¿no? Que participen en algún debate, que realice alguna exposición, que haga alguna analogía, elabore algún cuento, un bosquejo, etcétera, ¿no? Son sugerencias que nosotros hemos recopilado con la participación de los profesores en los diferentes cursos, en los cursos que hemos impartido, ¿no? En el caso de la aplicación, pues tenemos como sugerencia algún producto, evidencia de aprendizaje, resolver problemas, elaborar un video, realizar un dibujo, tomar alguna fotografía con ciertos requerimientos, crear una escultura o elaborar una pintura. Este tipo de evidencia de aprendizaje, el alumno va a poner los conocimientos previos y los que ha adquirido hasta ese momento. Por eso ya es un producto que lleva un poquito más de complejidad en comparación a los dos primeros, ¿no? Y para el caso del análisis, para lograr el nivel de análisis, nosotros recomendamos que como actividad de aprendizaje el profesor pueda solicitar algún diagrama de flujo, algún esquema, algún mapa conceptual o aquel gráfico que le permita al alumno realizar un análisis sobre alguna lectura, sobre algún texto, ¿no? Hojas de cálculo, análisis de base de datos, etcétera, ¿no? Y bueno, en el caso de la síntesis, para llegar a este nivel de aprendizaje, nosotros le recomendamos a los profesores, pues, algunos de estos actividades, ¿no? Que soliciten como producto síntesis, antologías, gráficos, trípticos, historietas. Y para el caso de evaluación, pues tenemos que es un poquito más complejo. Nosotros generalmente le decimos al profesor que aquí puede ya dejar como actividad un examen, una autoevaluación, algún ensayo. Obviamente es un ensayo con ciertos requerimientos, algunos experimentos, etcétera, ¿no? Un informe incluso y demás. Y bueno, también para poder evaluar esos productos o evidencias de aprendizaje, nosotros debemos de considerar los instrumentos de evaluación. Nosotros hemos rescatado 3 instrumentos que hasta el momento han sido como muy pertinentes para lo que nosotros a veces solicitamos en nuestros cursos y como también lo recomendamos a los profesores. Es decir, la lista de cotejo, una rúbrica y un cuestionario. La lista de cotejo, pues, es una herramienta que sirve para identificar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas o conductas. Es un instrumento que relativamente es muy sencillo de elaborar. En un rato más les vamos a dar algunas recomendaciones sobre cómo elaborarlas y qué elementos considerar. La rúbrica, por su parte, ya es un instrumento un poquito más estructurado, ¿no? En una tabla se ponen los criterios, la valoración y la descripción del desempeño que los alumnos hayan logrado según la evidencia o producto
o producto entregado, ¿no? Y por su parte tenemos un cuestionario como instrumento de evaluación, que consiste en una serie de preguntas ordenadas que buscan obtener información de parte de quien la responde. Bueno, como les comentaba, para poder nosotros elaborar una lista de cotejo, pues tenemos que primero considerar cuáles son aquellos criterios que nosotros vamos a evaluar, es decir, qué acciones, comportamientos o habilidades o actitudes vamos a evaluar. Expresar lo que se desea evaluar en criterios claros, concretos, evitando ambigüedades, debe incluirse uno solo por renglón, ¿no? Y establecer la escala de la presencia o ausencia, es decir, si cumple o no cumple, o si tiene si accede al cierto porcentaje o no, y también indicar el porcentaje de ese cumplimiento, ¿no? De la presencia o ausencia en este caso. Obviamente también es importante incluir los datos de identificación. Nosotros tenemos aquí un ejemplo del instrumento de la lista de cotejo que utilizamos para valorar un proyecto de materia en nuestro curso, que es, nosotros colocamos todos estos criterios y también ponemos el porcentaje, ¿no? Si cumple con este criterio, pues obtiene el porcentaje total, ¿no? Por cada uno de los criterios. Y pues obviamente estos se van a sumar, y en caso de querer nosotros colocar algún comentario adicional, pues podemos hacerlo. Regularmente la lista de cotejo es más sencilla de elaborar. Tenemos también la rúbrica. La rúbrica, que ya es un instrumento, como les comentaba, más estructurado. Primero hay que decidir cuáles son los criterios de valoración. Se trata de decidir y definir los criterios de valoración. En este caso se encuentran en la columna izquierda, sobre el producto o la evidencia de aprendizaje que nosotros vamos a valorar, ¿no? Describir los niveles de desempeño, ya sea según como nosotros lo hayamos establecido, es decir, excelente, suficiente, deficiente o competente, muy competente o no competente, ¿no? O satisfactorio, no satisfactorio, sobresaliente, dependiendo nuestra escala. Y bueno, vamos a construir esta tabla con los aspectos ya mencionados, y en cada uno de los criterios y por cada uno de los niveles se va a describir de manera muy específica a qué, por ejemplo, le vamos a asignar eso. En este caso, nosotros que estamos poniendo aquí el excelente, qué es lo que realmente, cuáles son las características para que alcance ese nivel, ¿no? Entonces, también hay que colocarlo de manera muy descriptiva para que el alumno pueda tener esa información y revisar si su producto de evidencia de aprendizaje cumple o no cumple con lo solicitado. Por ejemplo, un mapa conceptual en donde excelente signifique que el alumno utilice los conectores, utilice más de 3 niveles o 4 niveles en un nivel jerárquico, que utilice solamente conceptos, etcétera, ¿no? O incluso la cuestión del formato, si está el formato, la redacción, la ortografía, etcétera. Todo eso nosotros podemos valorarlo utilizando, en este caso, esta rúbrica, ¿no? Y tenemos también, por último, un cuestionario. El cuestionario, pues, básicamente lo entendemos como la serie de preguntas que nosotros vamos a establecer en un examen, por así decirlo, para poder valorar los conocimientos, y no solamente los conocimientos, sino también vamos a valorar ciertos aprendizajes o niveles de aprendizajes como el análisis, aplicación y demás, ¿no? Regularmente es uno de los errores que cometemos como profesores, querer valorar en un cuestionario solamente el nivel de aprendizaje de conocimiento. Más ahorita voy a explicarles un ejemplo de un cuestionario donde mediante preguntas de opción múltiple se puede valorar los diferentes niveles de aprendizaje. Bueno, una de las recomendaciones que hacemos es enfocar cada pregunta hacia los objetivos definidos en la unidad didáctica o de los temas que nosotros hayamos revisado en un periodo determinado, ¿no? Intentar hacer múltiples preguntas, diferentes tipos de reactivos. Tenemos reactivos de opción múltiple, de complementar, tenemos de falso y verdadero, tipo ensayo, de relacionar, etcétera. Regularmente los cuestionarios que tienen mayor, vamos a decirlo así, validez
pedagógica es aquellos que se nutren de diferentes tipos de reactivos, ¿no? Les decía, incluir preguntas de comprensión, de análisis y de aplicación, y no solamente de conocimiento. Y esto con base en lo que es necesario comprobar en función de lo establecido en la competencia o en el objetivo de aprendizaje. Las respuestas de opción múltiple deberán ser por lo regular 4 opciones. Eso es muy importante porque regularmente solamente ponemos 3 opciones y pues eso es para el alumno un poquito más sencillo de responder ese tipo de preguntas, ¿no? Bueno, para el cuestionario, como les comentaba, tenemos este ejemplo de un cuestionario. No sé si alcancé a ver. En este ejemplo de cuestionario, nosotros estamos planteando una serie de preguntas que evalúan ciertos aspectos. Por ejemplo, en la pregunta 1 dice, es una pregunta de tipo para complementar. Dice, él es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, se relaciona a la estatura y el peso actual del individuo. ¿Qué es lo que queremos nosotros evaluar? Pues básicamente un nivel de aprendizaje básico que es el conocimiento, ¿no? Y bueno, también podemos hacerlo para poder valorar la memorización, que tiene que ver con un nivel de aprendizaje también de conocimiento. En la pregunta 2 que dice, menciona 3 elementos químicos de la tabla periódica. Y bueno, nosotros, aunque sea de una pregunta de opción múltiple, también podemos valorar la comprensión. Esto, pues obviamente va a ser a partir de la redacción y de lo que de lo que nosotros queramos evaluar como tal, ¿no? Bueno, aquí está otro ejemplo de pregunta. O, por ejemplo, de aplicación. Este nivel de aprendizaje, aunque es un poco más complejo, también lo podemos hacer mediante preguntas de opción múltiple. Por ejemplo, ¿cuál es la solución de la siguiente ecuación? Entonces, el alumno no solamente va, por simple conocimiento o por simple comprensión, va a decir que es A, B, C o D, sino al contrario, va a poder hacer el ejercicio y a partir de esa resolución de ese problema, pues va a seleccionar la respuesta correcta. Y por último tenemos una pregunta de tipo de análisis, ¿no? La serie del Chavo del 8 muestra a través de sus personajes y tenemos 4 opciones, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas, pues previamente tuvo que haber revisado el alumno algún video, algún episodio de la caricatura del Chavo del 8 o del programa del Chavo del 8 y a partir de ahí tendrá que hacer un análisis de lo que se le solicita en esta pregunta, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestionario nosotros también podemos retomar la taxonomía de Bloom para poder valorar los diferentes niveles de aprendizaje. ¿Cuáles son las características que debe de tener el cuestionario? Pues bueno, básicamente nosotros consideramos que son 4, que tienen que ver con la coherencia, la representatividad, la ponderación y la relevancia pedagógica. ¿Coherencia por qué? Porque bueno, la redacción de los reactivos tiene que ser con base en el contenido revisado por el alumno, es decir, no se le va a preguntar algo, no se le va a evaluar algo al alumno en un cuestionario, algo que no haya revisado, o sea, eso es incoherente, ¿no? Entonces, eso lo debemos de considerar siempre al momento de elaborar nuestro cuestionario, ¿no? O nuestro banco de preguntas. Representatividad, es decir, composición del cuestionario en relación a los reactivos incluidos de los contenidos revisados por el alumno. Es decir, de los temas que revisó el alumno, que se revisaron con el profesor, debemos de tomar de los diferentes temas, pues obviamente, más bien debemos hacer ciertos planteamientos de preguntas de los diferentes temas revisados y no solamente de un solo tema y que el alumno pues se quede como con esa información incompleta, ¿no? De si él revisó tantos temas en una parcial y por qué solamente se le pregunta sobre solamente un tema o sobre una unidad, ¿no? La ponderación esto quiere decir que debe haber un equilibrio del porcentaje a evaluar en relación al tipo de reactivo que se presente. No vamos a poner, por ejemplo, estas preguntas que evalúan el nivel de aprendizaje de conocimiento con un porcentaje, pues, con una ponderación alta, ¿no? O sea, al contrario, sino deben de establecerse un equilibrio, ¿no? Y sobre todo aquellas que van
más complejas, que van a evaluar el nivel de aprendizaje más complejo, pues obviamente sí debemos de darle una ponderación más alta. Y relevancia pedagógica. ¿Por qué relevancia pedagógica? Pues tiene que ver con la pertinencia de los tipos de reactivos con base en los contenidos y en los objetivos establecidos en la materia, es decir, que vaya muy relacionado con lo que mencionábamos, con el contenido revisado y, por supuesto, con los objetivos o las competencias que que se establecen en la materia como tal. Y bueno, ya para finalizar, nosotros hacemos unas recomendaciones generales de esto que acabamos de abordar. Primero, siempre es importante emplear un instrumento de evaluación, alguna lista de cotejo o rúbrica para cada producto o evidencia solicitada en la actividad de aprendizaje. Eso lo volvemos a repetir. Es muy importante que el alumno, además de que conozca cómo se le va a evaluar, que conozca el instrumento de evaluación como tal, ¿no? Ese mismo instrumento de evaluación que utiliza el profesor para asignarle la calificación y que no solamente se lo quede el profesor, sino que lo pueda compartir con los alumnos. En la descripción de la actividad se deberá mencionar o incluir el instrumento de evaluación, como ya lo comentábamos, que se utilizará para valorar el producto, evidencia de aprendizaje, además de los criterios, ¿no? Se sugiere que todas las actividades sean evaluables y contribuyan a la formación de los alumnos. Y por último, mantener motivado al alumno a través de la participación de las actividades. Y no solamente de la participación de las actividades, sino a través de la retroalimentación. Es muy importante, la retroalimentación está muy relacionada con este aspecto de la evaluación. Es decir, si yo como profesor le solicito una evidencia de aprendizaje al alumno, un producto, pero solamente se lo solicito y ahí voy acumulando productos y productos, pues el alumno va a decir, ¿para qué hago tantos trabajos que no tienen cierta retroalimentación o que me digan si estoy bien o estoy mal? Entonces, la retroalimentación sin duda es un elemento indispensable dentro de la evaluación, sobre todo en los ambientes virtuales de aprendizaje. Y bueno, creo que ya es todo por nuestra parte. No sé si mi compañera Anita quiere agregar algo. No, sería todo también. Gracias, Rey. Abrimos el espacio para las preguntas. Y aquí hay una pregunta de la maestra Inés. Cuestiona, ¿la evaluación puede ser en un formato totalmente diferente de las actividades que se hicieron durante la parcial? ¿O la evaluación se debe hacer en el mismo formato de las actividades que ya se vienen realizando a lo largo de toda la parcial? Bueno, no sé, bueno, el planteamiento de la maestra dice si la evaluación puede ser en un formato totalmente diferente a las actividades que hicieron durante la parcial. Pues lo que nosotros, y como lo comentábamos hace ratito, no sé si va en ese sentido la pregunta, ¿no? Pero lo que sí nosotros recomendamos es que la evaluación tiene que ser, o sea, a partir de las actividades o se tiene que dar a partir de los productos o evidencias de aprendizaje que se soliciten. Es decir, eso nos va a permitir visualizar el progreso de los alumnos en cuanto a sus aprendizajes incluso, ¿no? Y la evaluación se debe hacer al mismo formato de las actividades ya hechas durante la parcial. Pues tiene que ir inmersa en este sentido, ¿no? No sé si le di respuesta o si tiene alguna otra duda la maestra. Sí, parece que está bien. Gracias. Sí, ¿alguien más de los participantes que guste externar algún comentario, alguna pregunta muy explícita del tema? A ver, aquí tenemos otra. Dice, ¿qué estrategias del maestro Oscar Delgado, qué estrategias o instrumentos recomiendan para evaluar productos derivados de asignaturas integradas como módulos? ¿Sí se escuchó? Bueno, nosotros como sugerencia, más bien, o instrumentos, va a depender mucho de lo que por la integración de esas asignaturas vayan a solicitar. Como lo comentábamos, nosotros como instrumento tenemos, es más fácil para nosotros y también es más fácil también para el alumno este tipo de instrumento que mencionamos, las listas de cotejo, las rúbricas o cuando se quiera hacer ya una evaluación final, el cuestionario como tal. Ok, hay otra pregunta de parte de la maestra Yadira Aguilar. Nos cuestiona, ¿qué plataformas recomiendan para aplicar cuestionarios objetivos que permitan identificar el avance académico de los estudiantes? Pues bueno, la Universidad de Colima tiene la plataforma de EBPraxis, que es una herramienta sumamente interesante porque está constantemente en actualización
Y la verdad, nosotros que hemos trabajado con esa herramienta y que en el curso pasado que trabajamos con profesores, muchos de ellos nos comentaban que sí es una herramienta muy funcional, sobre todo que, o sea, al principio, pues como todo, ¿no? Es una herramienta que nos va a costar un poquito de trabajo aprender cuáles son sus diferentes opciones y cómo programar un examen y demás, pero es una herramienta muy, muy útil y muy funcional para poder evaluar a nuestros alumnos, sobre todo porque pues ya cuenta con la federación de la UCOR, que ingresas con tu correo y ya puedes ingresar a aplicar un examen o responder un examen como tal. La misma maestra Yadira Aguilar continúa con el cuestionamiento y dice, ¿cómo combatir que los estudiantes compartan las respuestas de los cuestionarios que se hacen por redes sociales, aun cuando sea EBPraxis, por ejemplo? ¿Qué sugerencias pudiéramos tener para tratar de evitar ese sesgo en la evaluación? Bueno, pues ahí yo creo que sí está un poquito más complicada controlar esa situación, pero yo creo que una de las ventajas que ofrece, por ejemplo, hasta donde sea la herramienta de EBPraxis, es que nos da las preguntas de manera aleatoria, ¿sí? Pero sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí es algo que, sí aún es un poco difícil, tratar de controlar eso, ¿no? Sobre todo en línea, que el alumno, pues comparta las respuestas. Aún así les pongamos, yo creo, se les ponga un horario para que todos lo hagan, pues bueno, ahorita que está cada quien en sus casas, pues tienen el teléfono quizás para comunicarse. Pero, por ejemplo, en EBPraxis, que es por tiempo, quizás ahí sea un poquito más difícil que lo hagan, porque tengo entendido, sino que Freddy me corrija, creo que la ventaja es que te da las preguntas de manera aleatoria. Entonces, mientras yo estoy en la pregunta 1, quizás mi compañero Freddy esté en otra. Entonces, en lo que nos mandamos mensajes, quizás eso el tiempo, digamos, quizás sea lo que nos cause un poquito de presión y nos ayude a estar compartiendo las respuestas, creo yo. Y ahí yo, por ejemplo, agregaría que, o sea, sí es una opción esta, la del cuestionario, pero como lo mencionábamos, o sea, la evaluación no solamente va a recaer en el examen final como tal, sino en los diferentes productos que nosotros vayamos a solicitar y lo que vayamos a medir, bueno, sí, a los niveles de aprendizaje que queramos medir con los estudiantes. No solamente entonces es un solo instrumento que es el cuestionario, una sola evidencia como es el cuestionario, sino es la diversificación de actividades mediante la solicitud de los productos y evidencias de aprendizaje. Creo que más bien va a eso, o sea, sabemos que los alumnos van a buscar cualquier manera para poder, vamos a decirlo así, hacer trampa y pasar a un examen. Si lo hacen de manera presencial, que no lo puedan hacer de manera virtual, ¿no? Entonces si nosotros para poder tener más completo su grado de aprendizaje o la manera en que van aprendiendo, pues es eso, ¿no? Las diferentes evidencias y productos solicitados. Sí, como comenta, por ejemplo, la doctora Susana, que en realidad tiene mucho que ver el planteamiento de las preguntas, de cómo se formulan, ¿verdad? Para evitar ese tipo de errores en la evaluación. Alguien más comenta, la doctora Marta Chávez pregunta, en el caso de la lista de cotejo, ¿no queda solo en la revisión de la forma de los trabajos? ¿No se corre el riesgo de no poder evaluar el contenido? Es que iba a depender de los criterios que vayamos a colocar, o sea, no solamente en las formas, sino en que el contenido cumpla con con cierta característica, ¿no? O incluso, si nosotros no queremos utilizar una lista de cotejo, pues podemos utilizar una rúbrica que es un poco más completa en ese sentido y que nos puede dar mayor información de cómo realizaron un producto o una evidencia a nuestros alumnos. Sí, justamente varios participantes también mencionan el hecho de contar con varios instrumentos en la evaluación, lo que ya se ha venido diciendo, justamente para evitar más errores o sesgo al momento de evaluar. Bien, a la maestra María Magdalena, ¿qué posibilidad hay de eliminar exámenes estructurados y reemplazarlos por actividades en donde el alumno tenga que aplicar este conocimiento? Es lo que comentábamos en la charla, ¿no? De que la evaluación se puede realizar en un proceso, o sea, lleva un periodo, es algo
planificado y no precisamente tienen que ser exámenes. Puede ser, por supuesto, a través de actividades, pero que estas actividades realmente le demuestren al profesor que el alumno está aprendiendo y que realmente se están cumpliendo con los objetivos. ¿Sí? Entonces, sí puede ser con actividades, nada más tendrían que ser actividades bien estructuradas y que realmente le permitan al profesor darse cuenta que el alumno está logrando los aprendizajes esperados, que sí esté aprendiendo, que no sean actividades quizás muy sencillas, sino habría que analizarlas y sí hacer las actividades pues bien estructuradas, y sí podría, yo creo, que reemplazar los exámenes. No tiene que ser siempre, es que tenemos como que la idea de que evaluación es examen, ¿no? Y no, puede ser a través de un proyecto, por ejemplo, un proyecto que inicia durante todo el semestre y esa puede ser la evaluación. Así es. La maestra María Teresa Pineda pregunta, ¿cuáles instrumentos recomiendan que se empleen para evaluar conocimientos actitudinales, que siempre son más complejos de medir, de evaluar? ¿Qué nos pueden comentar? Sí, bueno, por ejemplo, también se nos pasó a omitir este caso de ahorita en la virtualidad, el hecho de que los alumnos, por ejemplo, para medir no para evaluar más bien las actitudes y demás, puede ser mediante incluso una presentación en videollamada. Entonces, ahí, por ejemplo, sí se puede ver la disposición del alumno, se puede ver incluso algunas otras actitudes que el alumno presente, y puede ser mediante un instrumento como el que mencionábamos, una lista de cotejo o una rúbrica, pero siempre y cuando definamos los criterios que queremos evaluar, ¿no? Que vayamos a evaluar. El maestro Rafael Figueroa pregunta, ¿tenemos un manual de evaluación con la información que ustedes están compartiendo? Pues como tal no hay un manual, bueno, nosotros elaboramos un documento, pero es un documento de trabajo, o sea que a nosotros nos sirve, pero se lo podemos compartir si es lo que requieren. Es un documento de trabajo que nos ayuda precisamente para nuestros cursos o o incluso precisamente para esta misma charla, ¿no? Sobre todo en los niveles de aprendizaje, en las recomendaciones de los productos o evidencias de aprendizaje, eso les puede funcionar, ¿no? Para que puedan visualizar qué tipo de productos o evidencias le pueden solicitar a sus alumnos. Pero sí se los podemos compartir. Ok, muchas gracias. Y finalmente, el maestro Constantino comenta, la evaluación se ve afectada cuando un estudiante no asiste y no entrega las actividades durante el proceso. ¿Cómo enfrentar esta situación que se presenta con los docentes? Bueno, en el caso de la educación en línea, bueno, la asistencia prácticamente, digamos, que se toma con el cumplimiento de las actividades en un tiempo establecido. ¿Sí? No es en lo presencial, bueno, si no asiste el alumno, digamos que lo que se ve en clase, pues no lo hizo y no cuenta. En el caso de llevarla en línea, bueno, se establecen fechas, digamos que la asistencia es eso, ¿no? Que el alumno entregue los productos o evidencias en tiempo y forma, así que si se le da una fecha exacta, digamos, hoy es la entrega de la actividad, ese día la tiene que hacer, porque pues también hay que considerar que la educación virtual es flexible, ¿no? Pero eso no implica que el alumno no tenga que cumplir con ciertas actividades. Entonces, nosotros así consideramos como la asistencia, entrega de producto sobre el tema visto. Sí, es un tema complejo esta cuestión de que, por lo mismo, por la flexibilidad que se da en los ambientes virtuales, sobre todo en la educación en línea, pero, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar una evidencia de aprendizaje y uno de los criterios es la entrega a tiempo, ¿no? O la entrega en cierta fecha establecida, pues al alumno que no entregó en esa semana, pero sí la entregó en la siguiente semana, pues eso lo va a perjudicar totalmente, ¿no? Entonces sí es como complejo esa parte, pero pues obviamente sí, como dice mi compañera Anita. Ok, pues muchas gracias a los maestros por compartir este tema tan interesante y tan valioso, y sobre todo que ahora se lleva de una manera extraordinaria con estas clases en línea, y pues hay muchos detalles todavía que ajustar como profesores, pero bueno, en el camino estamos, vamos trabajando con las herramientas que se nos han proporcionado. Y pues gracias a todos por atender la llamada de DIGETPA para participar en estos cursos. Bueno, con estas preguntas damos por concluida la sesión. Voy a compartir pantalla para
para dar lectura a las constancias que se están haciendo, que se están entregando aquí a nuestros ponentes. Bueno, la Universidad de Colima, a través de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Ana Victoria Castillo Baltasar y al maestro Freddy Pascual Castro por impartir la charla Evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales en el seminario Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje en las jornadas académicas, la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje, en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, el 29 de enero de 2021, en su modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha, Trabaja, Colima, México, enero de 2021. Firma la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Bien, a continuación vamos a dejar de compartir. Vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Marta Chávez, que es la directora de Desarrollo de Personal Académico, para que dé el cierre de manera oficial al primer seminario de estas jornadas. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestra Aida, y muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, pues primero que nada quiero darle las gracias a todos los ponentes, todos los que han estado participando con sus conocimientos en las distintas charlas de este seminario. También agradecer a todos los moderadores su tiempo y su conocimiento también para estos diálogos. Pues hoy termina este primer seminario, Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje, y pues cerramos con un tema que siempre nos causa problema y conflicto. A mí también me causa conflicto la evaluación, porque a veces pues hay muchas circunstancias alrededor de los estudiantes que también influyen a la hora de tomar decisiones de si es este dato o el otro. Y que pues es muy importante pues que los maestros pues atendamos este aspecto de las evaluaciones, porque justamente en la evaluación docente hay muchos comentarios de nuestros estudiantes que pues mencionan que a veces sí se les dan los criterios, porque muchas veces no se cumplen con ellos. Entonces, ya aquí se trató este asunto. Les doy las gracias también a todos ustedes por su participación. Ha sido muy rica ver la participación en este seminario, pero sobre todo, pues la participación en el chat está muy interesante. Yo me entretuve más acá en el chat, digo, he estado escuchando todas las presentaciones, pero de pronto las discusiones, las sugerencias que se están colocando en el chat, pues también es otro espacio que se está utilizando y que es muy interesante y que es muy enriquecedor. También hemos visto que hay preguntas en donde si les vamos a compartir la charla. Las charlas están subidas ya en el canal de YouTube de la dirección. Por ahí en el chat la doctora Susana Preciado nos hizo el favor de poner la dirección. Ahí están colocadas todas las charlas de este seminario y de los que se llevaron a cabo en las jornadas pasadas, y ahí vamos a colocar las que siguen del siguiente seminario, al cual les hacemos una cordial invitación. El seminario empieza el lunes y se denomina Habilidades y recursos docentes en ambientes virtuales de aprendizaje. Son tópicos pues que creo que muy rápidamente podemos aplicar, y pues muchas gracias por su participación y sean bienvenidos a estas jornadas que van a continuar la siguiente semana. Sabemos que tenemos una carga de trabajo, pues también el chat sirve de pronto para estarnos desahogando, estarnos desestresando, y pues cualquier sugerencia de temas, de temáticas que quieran que discutamos, pues estamos abiertos para hacer un siguiente seminario o preparar talleres o preparar cursos, lo que ustedes necesiten para llevar a cabo de la manera más apropiada la enseñanza. Pues muchas gracias a todos y muy buena tarde y que tengan un feliz fin de semana. Sabemos que están muy agobiados llenando
su currículum, haciendo muchas cosas, pero bueno, finalmente pues es parte del trabajo y hay que organizarnos para que no termine esto enfermándonos. Pues muy feliz fin de semana, descansen si pueden, procuren hacerlo y cuídense mucho porque los queremos ver en el siguiente seminario. Muy buenas tardes. Gracias al equipo que nos está apoyando, a Edith Bracamontes, a Luis Meléndez, a Rafis Estopín, a César Vázquez, a todos ustedes, muchas gracias. Y pues sí, un aplauso para todos los participantes y para todos los moderadores. Muy buena tarde.